Capítulo 6. Cuarto encuentro. No fue propiamente un encuentro como los anteriores ni como los que seguirán. Esta vez, excepto un rápido retorno del maligno al final, se desarrolló casi todo en un largo y muy movido sueño. Todo aconteció de un modo que hubiera jurado que estaba completamente despierto. Los sueños, dicen, suelen ser breves, pero este me pareció larguísimo. Si debo juzgarlo por las cosas que vi y que entendí, era un sueño que llamaré adivinador. Tuve la sensación de ser despertado de sobresalto al ruido ensordecedor de miles de cornetas de coche, de tambores, partiendo a ritmo de marcha, que martilleaban en un impotentísimo canto marcial. Asomándome, me encontré delante de una grandísima plaza jamás vista por mí, repleta de gente, especialmente de jóvenes, que con banderas rojas en la cabeza continuaban llegando de todas partes, como ríos en crecida, que venían a desembocar en aquel mar de gente. Un cañonazo fue la señal de un silencio inmediato. Todos estaban a mi espalda y mirando a un palco altísimo que surgiría a lo lejos sobre el fondo de la plaza. Apenas apareció allí un hombre con una larga tira roja a los flecos. Gritos frenéticos de ¡Viva! Le saludaron durante largo tiempo. Hecho silencio a una señal suya, comenzó a hablar en una lengua de la que no comprendí ni una palabra. Mientras asistía a esta espectacular reunión, sucedió un fenómeno extraño. A medida que el orador hablaba, a los altavoces difundían la voz hacia todas las direcciones. La superficie de la plaza se dilataba, se alargaba hasta no poder más reconocer con los ojos los confines. Solo lograba captar un confuso fluctuar de gente hacia la lejanía cada vez más difuminada. Fue aquí que, en el estupor de aquella extraña visión, intervino la voz alta y soberbia del maligno. Mira, mira qué espectáculo tan maravilloso. Toda la juventud se ha puesto de mi parte. Es mi juventud. A muchos he seducido con la lujuria, con la droga, con el espíritu de la revolución, pero a la mayor parte la he ganado con el lazo del marxismo materialista. Casi todos han venido aquí sin los acostumbrados X bautismales. Estos jóvenes han pasado a través de las escuelas programadas sobre el ateísmo radical. Allí han aprendido que no ha sido aquel de allá arriba quien creó al hombre, sino que el hombre se ha creado estúpidamente a sí mismo. Ahora aguerridamente luchan contra él, que se resiste a desaparecer, pero desaparecerá. Es falta. Estos jóvenes míos han aprendido a deshacerse de todas las verdades, así llamadas metafísicas. Para ellos existe solo el mundo materialista y sensible. Ha sido un universal lavado de cerebro y nos serviremos de estos para todos los que se atrevan a mantenerse todavía agarrados a las viejas creencias. Él debe desaparecer de modo absoluto. Pronto vendrá el día en que ni siquiera será recordado su nombre. Las pocas zonas de resistencia que no lograremos eliminar con pequeñas filosofías, lo haremos con el terror. Existe para los que queden decenas y decenas de hospitales psiquiátricos y centenares de campos de concentración, donde le enviaremos a morir. Así, para todos los países de la tierra, uno tras otro deberá caer a mis pies.
abrazar mi culto, reconocer que el único Señor del mundo soy yo. En este punto, mientras el maligno se exaltaba y se calentaba hablando con tanta seguridad, la plaza de improviso desapareció y toda aquella muchedumbre desapareció. De toda aquella muchedumbre exterminada no quedaba ni la más pequeña traza y el discurso del orador cesó como por una inesperada interrupción de corriente. En un instante me encontré en un profundo y subterráneo iluminado escasamente túnel que se me hizo recordar los pasillos de las catacumbas romanas, dominadas por un aire de serenidad y paz. Visto allá, a lo lejos, un punto más luminoso, me dirigí con ánimo y paso seguro hacia aquel lugar. Presentándome, sentí venir a mi encuentro el eco de una oración coral. Me detuve, esperando captar el significado. Imposible, aunque estaba de una lengua desconocida para mí. Comprendí por ciertos motivos que era el Padre Nuestro. Una fuerza interior me animó a seguir caminando. Uno del grupo, vestido de papa, se dio cuenta de mi presencia. Vino inseguro y excitado a mi encuentro. «Sea alabado Jesús», le dije. Ante aquel absoluto largo, alargó los brazos y sonriendo me preguntó: ¿eres acaso un hermano nuestro? Sí, soy un hermano vuestro, y nos abrazamos calurosamente. En el nombre de Dios le pedí: explicadme dónde me encuentro y quiénes sois vosotros. Te encuentras en un subterráneo del país de los sin Dios. 2 veces a la semana de noche nos reunimos aquí para nuestras oraciones comunes, para asistir a la liturgia y dar testimonio de Dios lo mejor que damos. Sonrió viendo mi estupor y continuó: mira, aquí somos apenas un centenar, pero en otros sitios se reúnen incluso más para orar por nosotros, por la patria y por el mundo entero. ¿Cómo? ¿En los tiempos de las catacumbas? Exacto, como en los tiempos de las catacumbas. Esta es nuestra catacumba. Pero, ¿es verdad que Dios ha sido eliminado de este gran país? Ah, Dios no se puede eliminar, querido hermano. Expulsado de la puerta, entra por todas las vías misteriosas que solo Él sabe abrirse. Mi interlocutor se dio cuenta de que estaba conmovido y calló. Veo que también hay jóvenes. Aquí se acerca de la mitad de los que recogemos son jóvenes. En otros refugios aún son más, jóvenes que no vienen solo a orar, sino a trabajar. Piensa, querido hermano, después de una jornada de fatiga demasiado extenuante, estos hijitos sacrifican por turnos horas enteras para venir aquí a prestar su trabajo. ¿Qué hacen? Ven, te lo enseñaré. Después de una pequeña vuelta a la derecha, bajamos unos pocos peldaños. Nos encontramos en un antro con alguna salida de seguridad y transformado en una oficina tipográfica rudimentaria, algunas máquinas de escribir, una multicopia que iba velozmente apedaleada, una atadora y otros utensilios. ¿Qué están imprimiendo? Ante todo, parte de la Biblia, evangelios de los hechos de los apóstoles, pequeños misales, catecismos, libros de oración y también romances, poesías de escritores no aliados y condenados o expulsados de la patria. Creo que en nuestro país una gran parte ha leído ya las obras de Pasternak, de Sinhaski, de Solzhenitsyn. El ejemplo de estos hombres es enorme sobre nuestra juventud. Apenas esta
se ha dado cuenta de haber estado años y años engañada y embotada por mentiras en los discursos de las plazas, por los libros de las escuelas, ha sido cogida por un hambre insaciable de la verdad. Quiere saber la verdad sobre todo. No te digo la conmoción que nos sucede cuando no logramos escuchar la liturgia transmitida en nuestra lengua por Radio Vaticano. Me di cuenta de mi interlocutor que me estaba hablando y continuaba examinándome, pero se dio cuenta que conmigo no podía hablar libremente y continuó hasta vaciar el saco. Me retiró un poco a un lado y acercándose un poco más, me tomó de las manos en las suyas y continuó. Mira, soy un papa, pero hace años que disiento con mi superior local, demasiado politizado por el régimen y pasado al servicio del partido. He sido obligado, por tanto, a vivir escondido. Estos jóvenes lo saben. La voz ha pasado de este a los demás refugios y así me toca vivir, de uno al otro para servicio religioso. ¡Qué jóvenes tan queridos! Me han dado toda su confianza, me tratan como un padre, me abren su alma. Y si vieses qué almas, sobre todo son héroes. Y esto en el país de Dios, sin Dios. Oh, no, no digas eso. Aquí Dios existe y trabaja con su gracia y obtiene, créeme, entre estos 60 años de una prueba infernal, el pueblo ruso ha dado a Dios ejércitos de santos y de mártires como nunca en la historia pasada. Todo lo que este pueblo ha sufrido y está sufriendo no es algo perdido. Yo pienso que sea el largo invierno que prepara en nuestro país una primavera jamás vista, un renacimiento religioso que será la envidia de tantos países libres. Mira, yo soy acusado demasiado de ser cristianos. Estos jóvenes lo saben y de aquí su confianza. Piensa entre ellos, hay quienes saben de la memoria el Evangelio de San Juan, alguna carta de los apóstoles, la Pacem in Terris, la Lumen Gentium, el credo del Pablo VI, y editan y difunden todo esto. Rusia está llena de estos libros. Dios mío, qué cosas tan grandes me dices, hermano mío. ¿Tú también eres sacerdote? Sí, me abrazó y me besó. ¿Y vienes de Italia? ¿De Roma? Aquí dicen que Italia es toda comunista. ¿Esto es posible? Toda no, pero una parte sí. Increíble. Pero, ¿saben qué significa vivir bajo el comunismo? Aquí en Rusia no hay ninguno que crea en ellos. Aquí ha sido suficiente que nuestros jóvenes habían aprendido a hacer la comparación entre la propaganda oficial y la realidad de la vida de nuestro país para perder la fe en la ideología del partido. Precisamente lo que en Italia no logramos hacer creer es especialmente a los jóvenes. Es un fenómeno de nuestra monstruosa ceguera. Me llevó todavía un poco más hacia un lado y continuó. Mira, aquí el materialismo nos ha alcanzado en una calle ciega. El alma rusa no sabe prescindir de una explicación del hombre y del mundo. Como el materialismo es todo y en todo ha fallado, nos lanza con una sed instintiva a los valores espirituales, a la iglesia y a Dios. La ideología marxista nos lleva a la muerte y a la nada, y es nuestro pueblo que tiene enraizada en el alma la fe en el más allá. Tú no puedes creer qué acrobacias, qué prudencias realiza esta pobre gente para poder decir un de profundis en una tumba de algún familiar sepultado recientemente. ¿Cuántos vericuetos son necesarios para obtener una Pascua, un poco de pan bendecido para distribuir en la mesa? Después del saludo familiar, Cristo verdaderamente ha resucitado.
Todo esto, querido hermano, lo sabemos y nos conmueve inmensamente. Entonces, ¿por qué los italianos quieren caminar bajo el comunismo ateo? Porque muchísimos creen más en el demonio que en Dios. Esta es la verdad. Estos jóvenes han comprendido que solo el cristianismo pone el marxismo en acento sobre el valor de los derechos de la persona humana. El socialismo habla solo de colectivismo de masa. Para él, el individuo no existe. A este paso hay que esperar que el más grande Estado comunista del mundo, por la lógica de las cosas, pueda desenvolverse en la más grande fuerza anticomunista. Lo pensamos todos, hermano, aunque somos pocos a decirlo, porque es horrible el terror que se tiene de los juicios del lavado de cerebro, de los campos de concentración, diseminados por todo el territorio ruso. Aquí, sin embargo, la ideología marxista se rige únicamente por una fuerza, pero el día en que ésta caiga, solo Dios sabe cuándo Rusia se presentará con un rostro completamente nuevo, religiosamente probada gracias a la experiencia del martirio que ningún pueblo ha sufrido hasta ahora. Nosotros confiamos mucho en la promesa de la Virgen de Fátima. ¡Oh, la Santa Madre de Dios! Sí, si supieses cómo la venera nuestro pueblo, y es ella quien ha conservado, aunque en ciertos momentos muy reducida, nuestra fe. Sus imágenes han desaparecido de casi todas las casas, pero muchísimos las conservan escondidas y sobre todo las invocan. ¿Crees que pronto la opinión de los jóvenes, de los intelectuales, de la clase que reflexiona, podrá aumentar? Para mí es una cosa muy cierta y esto sucederá poco a poco a medida que progresará el descubrimiento alegre de la fe cristiana y la persuasión de muchos ya radica de que el cristianismo es la única fuerza capaz de cambiar el mundo. Si entre nosotros se recogiesen las voces de nuestros convertidos del materialismo, pensarías en el milagro de un nuevo Pentecostés. Puedo decirte que muchas de esas voces llegan a nuestro país. Existen también antologías que las escogen, pero por desgracia no todos las leen. Conservamos cartas que nos llegan de los campos de concentración. Son de hombres, mujeres, jóvenes allí condenados que nos animan a conservar intacta nuestra fe en Dios. Imposible leerlas sin estremecerse de conmoción y sin llorar. En Italia se lee mucho el doctor Zivago de Pasternak, la obra literaria Tura de Molisek, padre Dmitri Dunko, párroco en Moscú. Un golpe de gong anunció la recitación en común del Padre Nuestro. Aquí me desperté, pero me di cuenta que arrancarme del sueño fue un gran golpe en la puerta de la habitación. Miré el reloj, era todavía muy pronto. Un nuevo golpe me hizo saltar de pie. ¿Quién es? La respuesta fue una risa burlona loca y sin sentido que me advirtió de inmediato de la presencia de él. ¡Qué bello sueño! ¿Eh? Te habrá gustado mucho, pienso. Quizás incluso te habrá dejado la boca dulce, pensando de nuevo, ¿serías capaz de creer todas aquellas bellas noticias? Es una terrible desbaratadora en mis planes, es una desbaratadora de mi reino, no me deja conseguir una victoria y ya me prepara una derrota. Me la encuentro siempre entre los pies, siempre ocupada en atravesarse en mi camino o suscitar fanáticos que la ayudan a arrebatarme almas allí donde más clamorosas son mis conquistas. En el silencio capilar ella multiplica las suyas, pero ahora ha llegado el tiempo en que obtendré sobre ella victorias jamás vistas.
efímeras como las demás. Aún un breve silencio. No serán efímeras, esta vez será una victoria total. Creí estar al seguro de una fortaleza inalcanzable. Ahora os he abierto una brecha que será peor que la primera. ¿Qué brecha? Pienso que eres demasiado. Corres demasiado. Estás muy inseguro de ti mismo. Tengo de mi parte también a los teólogos, mis presuntuosísimos doctores. Si fuese capaz de amar, serían mis amigos más queridos. Vuestros cultivadores de dogmas van abandonando una tras otra vuestras posiciones. Los he inducido a avergonzarse de ciertas fórmulas ridículas, a avergonzarse antes que nada, creer en mi existencia, en mi trabajo, en medio de vosotros, cosa para mí comodísima. ¿Y cómo crees? ¿Y esto cómo lo crees? De este modo, las fábulas de la Inmaculada Concepción, de la maternidad divina, de la siempre Virgen, de la Omnipotente llena de gracia, están siendo desmoronadas como miserables necedades. Entonces, de pocos años quedará solo el recuerdo, vergonzoso recuerdo de tan estúpidas leyendas. Mucho he debido esperar, pero ahora ha llegado finalmente el tiempo. Definitivamente ha llegado la hora. Si supieras lo bien que trabajan mis aliados, curas, frailes, doctores. ¿Dónde están ahora los fanáticos de tu culto? Sus calenturientos simpatizantes. Si las creo todas como cosas verdaderas. No me maravillo, conozco tu credulidad, crees también en los sueños. ¿Cuántos sueños han venido de Dios? Entonces, ¿serías capaz de probarme que una sola de todas aquellas tonterías responda a la verdad? Venga una prueba. Estuve un tiempo sobre mí mismo. Después, apretando fuerte entre las manos la corona del rosario, me senté sobre la cama y con tono imperativo dije: ya vienes a desafiarme en el nombre de ella, que es tu enemiga capital. Te ordeno decirme si en aquel sueño había una sola mentira. Es todo una mentira. Tú debes responder en el nombre de ella. Te lo he dicho, en el nombre de ella. En vez de responder el maligno, se enfureció como no lo había hecho nunca. Parecía que estuviese desencadenado un terremoto. En vez de hacer toda esta comedia, en vez de hacer toda esta comedia, te ordeno responder. Debes decirme que aquel sueño era verdad. Vamos, en nombre de María, te lo ordeno, responde. Lo sentí gritar como un león herido de muerte y le vi desaparecer.